Comenzamos con Autopista del Sol. Bueno, esta empresa que tiene la participación, mayoritaria de Abertis. Después tiene otras dos empresas de inversiones, BWIL y Natal Inversiones, que son extranjeras, las tres en sí. Esta es española, una chilena creo. Después la OPA, los flotantes, 34,47. Una cosa que fue resaltado para Autopista del Sol fue que está en el sexto puesto en el ranking 2022 de imagen de la revista Apertura en Servicios Públicos, entre otras grandes empresas del país. No hay mucho más, son bastantes escuetos para publicar algo, excepto las licitaciones públicas, como muchas veces hemos mencionado, quién se las quedaba, quién no, cuál era el criterio que tomaba. Generalmente lo tomaba por lo más barato, ¿no? ¿Y para qué? Porque ya el acuerdo integral no se cumple ni en PP. Bueno, entre las obras de infraestructura que tienen en 2021, siguen manteniéndolas a pesar de no cumplir, de seguir el acuerdo integral que se firmó en 2018. Están los pavimentos de calzada, está rehabilitación de pavimentos de calzada, sea en el ramal Campana, en General Paz, del acceso este hasta Puente La Noria, etc., ¿no? Asimismo, la sociedad continúa realizando presentaciones y gestiones ante las autoridades competentes a efecto de tener la aprobación de trámites respectivos para la contratación de las obras previstas en función de recursos disponibles. Como dije anteriormente, las licitaciones la pueden encontrar en forma pública en la misma página de AUSO, ¿no? De Autopista del Sol. Hoy no indagué en eso porque presentan la memoria. Otra novedad es la auditoría que el Ministerio de Obras Públicas tiene con la empresa. Es un proceso de auditoría para cumplir las inversiones del acuerdo integral como instancia previa a la adopción de alguna decisión condescendente respecto al contrato de concesión, que todavía está en juicio en la Corte Suprema de Justicia, como vamos a ver. Otra cosa que destacan es, con mucho orgullo, acá lo resaltan, es que en 2021 la sociedad logró obtener la certificación o la norma 37001, haciendo integrado el sistema de gestión de calidad de la misma. Esto es todo un proceso, ¿no? Para obtener esto tienen que cumplir algunas pautas y requisiciones. Cabe señalar que dicha norma consiste en el sistema de gestión antisoborno. No sé si tiene que ver con algún juicio que hubo con Hoffman y todo eso, pero no creo. Que a la fecha existen poco más de 2.000 empresas certificadas a nivel mundial bajo la misma y son solo 7 en Argentina, obviamente con el Grupo Concesionario del Oeste, que está a la par de esta empresa y que es lo mismo prácticamente. Las principales concesionarias viales argentinas en obtener tan importante logro. Entonces lo resaltan. Ha reconocido como el primer lugar en el ranking entre las empresas de infraestructura que elabora la revista Fortuna en la Argentina. Y nada más en esto. Es todo lo que queda del contrato de concesión. Vamos a los números. Acá es mucho derecho de cobro, acuerdo integral, es prácticamente todo omnipresente a eso, ¿no? Lo que pude mencionar es algunas cositas extras que la pueden leer en la carta del presidente Andrés Barberi. Cierra el ejercicio número 29 con un saldo negativo de 521,2 millones. El 2020 cerró con un positivo de 81 millones. Se imputa cargos de impuestos a las ganancias con una alícuota de 123, principalmente por cambio de alícuota impositiva, que no solo afecta al resultado total, sino afecta a los activos de la empresa y pasivos, ¿no? Que se pueden. Eso sería un quebranto, sería positivo, pero vamos a los sumas y saldos. En la página 2 tenemos en la ganancia ante el ejercicio hay 458 millones o 558 más, 468 millones más que el año pasado, pero lo que haga es el cargo por impuesto a las ganancias. En la explicación
lo que vemos, lo que se expone son estos 1.912 millones por efecto de la alícuota impositiva, ¿no? Entre todos estos pasivos diferidos que la empresa tiene a través de propiedades, anticipos, etc. Bueno, aspecto destacado. La sociedad reclama la Dirección Nacional Vial, DNV, una suma de 118 millones de dólares por los periodos 2018-2020. El próximo trimestre vamos a tener el nuevo presupuesto económico financiero de la empresa, donde va a volver donde se va a incorporar a toda esa lista que va apilando el acuerdo integral que mantiene el día a día o los acontecimientos importantes para el plan económico financiero para el 2021 de cuánto le debería el Estado a esta empresa, ¿no? Por el no reconocimiento de los ajustes tarifarios según el acuerdo integral, que se ha incumplido de todas maneras y por innumerables excusas. A la fecha del 3 del 2022, la sociedad hizo una presentación ante la DNB solicitando la disolución de la resolución en cuanto... Esto no es lo que estoy viendo. Pretende impedir y limitar la aplicación plena del incremento del régimen tarifario según el IR, donde se envía una nota al organismo cuando el SER supera el 10%. Entonces, automáticamente se le envía al Ministerio de Obras Públicas cada vez, o al Estado en sí, cada vez que aumenta, no es el Ministerio de Obras Públicas, cada vez que aumenta el SER supera el 10%, se manda automáticamente una nota para decir tenemos que aumentar ya que está en el acuerdo integral en las tarifas. Hoy en día un grupo de la Corte Suprema de Justicia se perita el acuerdo integral. Hay un grupo. Vamos a ver algunas cositas sobre eso. Esta es la parte engorrosa porque son muchas, dan muchas vueltas con todo esto, ¿no? Bueno, acá. Esto es lo que debe más o menos, que son los 118 millones de dólares, que es la suma de 76,3 más 36,6 y más un monto de los neto de aplicación de conceptos adeudados mencionaba. Bueno, esto tendría que ser como un monto adicional, ¿no? Dichos conceptos adeudados se originaron principalmente con motivo del no reconocimiento de los ajustes tarifarios, que se menciona, bueno, al punto siguiente, bla, 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 bla. Después tenemos el caso judicial o de ordenar la realización de un examen pericial interdisciplinario. Esto antes la falta de mérito, que lo dije ya en el balance anterior, fue el 1 de junio, pero lo que quedó pendiente es ordenar un examen pericial interdisciplinario encomendado a un cuerpo especializado de los peritos de la Corte Suprema de Justicia, a fin de efectuar un análisis general del acuerdo integral y sus antecedentes en base a puntos de pericia propuesta de la misma magistrada. Acá viene, bueno, Carricova Corral, que lo reemplazó Rafecas. El 2 de diciembre del año pasado se llevó adelante la reunión de trabajo entre los cuerpos de peritos mencionados anteriormente. A la fecha de la presente memoria, la pericia se encuentra en curso en tramitación y no hay precisiones al respecto del tiempo que puede demandar la realización de la misma o fecha estimada. Esto puede ser cajoneado, ¿no? Pero Rafecas es el que tomó el mando, ¿no? O sea, el mando del juicio. De acuerdo con los elementos probatorios existentes en causa que fueron aportados, tanto el señor Barberis como demás funcionarios objeto de la anuncia, que constan además en documentos oficiales y de carácter público, los asesores legales de la sociedad consiste en que existen elementos de relevancia para sustentar plenamente la legitimidad del proceso de renovación de acuerdo de concesión y no como un acto como ventajero o de sobornar al Estado, a pesar de que el Estado mismo aceptó todo esto, ¿no? Pero era otro gobierno también. Los ingresos de la concesión sumaron 7.474,8 millones, un incremento del 10,4 anual. Los ingresos de alquileres dan 1.421, un aumento de solo el 0,6. Los ingresos por intereses por derecho de cobro suman
87,4 millones, una baja del 37 anual, se cobraron menos intereses, los costos de explotación dieron 7.156 millones, una suba del 4,4, el margen de EBITDA, sin embargo, da 160 puntos básicos más que el año pasado. En esto volvemos a la página 2, donde tenemos lo mismo en otros ingresos, los ingresos por mantenimiento de producción y ingresos por intereses de derecho a cobro, que baja bastante. ¿Qué más en todo esto? Bueno, acá los devengamientos con el acuerdo integral es muy poco comparado con los ingresos de derecho de cobro. No se le pagó nada tampoco, es decir, esto es lo que se le pagó al derecho de cobro del Estado después de que le había dado tanta guita, ¿no? En todo esto. Hoy día para devengar es muy poco, antes se devengaba más, acá hubo un recupero de ese devengado y no, un recupero no, esto debería estar en paréntesis, no, esto fue lo que se pagó, o sea, se pagó casi 4 veces menos y comparado con el ingreso de concesión, si vemos los balances del 2019 más bien, este importe tiene mucho más ponderancia que los totales de ingresos de concesión. Por algo nos están pagando los devengamientos al Estado. Por algo, por todo este proceso. Después, nada más acá, vamos a los derechos de cobro. Se cobraron por, lo que dije anteriormente. La devaluación de derecho de cobro restó 77 millones. El año pasado, estos son los cargos y revalúos y no de los derechos de cobro. El año pasado se descontaron 7.848. Depende cómo fluctúa todo, las tarifas primero, y después la inflación y después el dólar también, son todas las variables que fluctúan. Y cómo se calcula, eso lo ve en la nota 2.5. Los activos por derecho de cobro suman 187 millones de dólares, un 27,1 mayor, obviamente que se van incrementando, ahora vemos por qué. $57, 61, el 57 creo que ya entramos, lo dijimos, el 61... Este se recuperó por el cambio de las estimaciones del derecho de cobro. Cuánto más se aleja a cobrar, ¿no? Entonces, si hay estimaciones, tienen pendiente a cobrar más. Acá las estimaciones daban una pérdida de 31.665 millones. Hay un cargo también, pero esto comparado con el año pasado es un 1% nada más. Bien. Anoté la 32, que decir. Acá al cierre de los estados financieros fundamentales por la modificación de impuesto a la ganancia mencionadas precedentemente y la modificación de los flujos estimados y otras cosas, a raíz de ellos, en función de la actualidad efectuada, se reconoció un cargo de provisión por el deterioro según pérdida esperada, que asciende a 2.773. Esto es el cargo y la pérdida esperada fue parecida. El efecto generado por cambio de estimación asciende a 1.128 millones, como lo vimos recién. La página, si no me equivoco, 57, puede ser, 61. La página 61, que habla de esto. Bien. ¿Qué más acá? Una más, que es lo que dije del acuerdo de concesión de derecho de cobro. O sea, el Estado tiene una deuda de 187 mil dólares, venía de 147. Esto es la evolución de la deuda, es decir, están los saldos iniciales, los cargos, y este es el saldo bruto. Estos son los cargos, la previsión recuperada y algunos otros más. Esto es en dólares y esto es en pesos. Esto es lo más divertido de todo esto, pues salimos del derecho de cobro, el acuerdo integral y todo eso, que es la facturación de peaje. Si se lo compara con el 2020, ya que la tarifa no estuvo ajustada a la inflación, como se debe, como el acuerdo dice, y todo el congelamiento que hubo, presentó un aumento del 8,4%,
y comparado con el 2019 dio un 53,5% menos, es decir, debería estar el doble, la tarifa un poco más, un 69,6 más. No, es que no, la depreciación es un 69,6 más, debería estar mucho más, sí. O sea, casi el triple. En cuanto al vehículo pagante, la comparación con 2020 es un 49,5, obviamente porque hubo 2 meses o más, pero 2 meses que no se facturó nada casi, sobre todo abril. Si se compara al 2019 es 7,5 menor, donde septiembre y diciembre son los únicos que superan al 2019. El telepase fue usado un 69,4 de los pagos, incrementando el promedio del tipo de este pago en un 6,4. Acá no tiene que ver el volumen en sí, sino el promedio de cómo la gente utiliza el pago. Bueno, esto lo vemos acá. Yo hice un Excel para ver la diferencia. Este es el monto pagado, como se ve, ya el 2019 era normal y hay la reducción entre tarifa y tarifa es casi un 100%, un 50% entre el 2019, a pesar de que bueno, hubo más, pero si se compara a ver, alguno parecido, por ejemplo septiembre, que es parecido, sí hay más o menos un 40% menos. Bueno, la baja es esto, y acá, como dijimos, diciembre y septiembre son los que superaron el 2019. Después, en todos los meses superó a 2019, excepto enero y febrero del año pasado. Al 2020, digo, excepto enero y febrero que no había pandemia. Los gastos administrativos. Iba a ver una cosita más que era divertido también, que es, porque es gráfico, por eso es divertido. Tenemos acá los cuadros pagantes para ver, bueno, 299.000 diarios, acá 420.000 diarios, pero está muy cerca del 2019, pero ya está en niveles del 2010, por ejemplo. Bueno, sé que había menos autos tal vez. En cuanto a lo que es tránsito medio pagante, 356.000, está por debajo de todos los años, y excepto el 2020, claro está. Y lo del telepase, no, eso no hay mucho que más puedo decir. Bueno, los resultados financieros acarrean un saldo a favor de 53,5 millones, un 96,7 menos que la acarreado del 2020, por saldos negativos en diferencia de cambio y RECAM. Las cuentas por pagar sumaron 830,1 millones, un 7% menor al 2020 por quita de deudas con proveedores, y en moneda extranjera es el 31,2% del total. Anticipo de clientes crece 31,6 a 180 millones por diversificación de zonas de servicio. Ahora vamos a ver con qué es. El flujo de fondos aumentó 2.262 millones y suma 2.746,6 millones, cosa que es 4 veces las cuentas a pagar más o menos, o 3 veces y media, 3 veces, 466,8 mayor por cobros de intereses y resultados financieros. Bien. En esto vemos los resultados financieros, hay una exposición a RECAM más perjudicial este año, por ende es casi nulo comparado con los 600 millones del año pasado. Lo que es cuentas por pagar y otras, acá están los depósitos en fondos comunes de inversión, esto es lo que se obtuvo el año pasado que no, y es lo que se usa el efectivo, ya anticipando menos a todo eso. Hay una baja con los proveedores de casi 100 millones de pesos. De anticipo de clientes, lo que tienen las áreas de servicio que van a empezar a trabajar en estaciones de servicio, a lo que voy, es proveniente de explotación por terceros a las áreas de servicio destinadas tales como estacionamiento, estaciones de servicio y otras operaciones comerciales. Los ingresos se difieren y se reconoce el resultado. Es decir, esto se anticipa, se hace la obra y después se paga. Se declara como una venta. Bien, Telefónica, está Telecom, está Telecentro, cosa que antes estaba solo Panamericana Plaza y otros clientes menores, ¿no? Pero hay 5 clientes mayores como Telecentro, Telecom y Telefónica.
para colocar antenas y todo eso. Bien, por eso la diferencia es brutal, ¿no? O sea, casi 6 veces. Falta el flujo de fondos, donde se tiene, bueno, lo que vimos recién, 2.800 millones, está en cobros de resultados y tenencias por inversiones financieras, ¿no? Eso es lo principal, como lo vimos. El 28 del 4 se convocará asamblea donde se discutirá el reparto de dividendos de hasta 500 millones, 5,66 por acción. Esto es más o menos un rendimiento del 3%, algo así, un poco más. En febrero del 2022 se incrementaron las tarifas del orden de 26,4 por medio y se eliminaron las franjas horarias de congestión y promoción, reduciéndolas a 2 franjas, hora pico y hora no pico. Los mismos son considerados parciales, ya que no alcanza, no cubren lo que el acuerdo integral quiere, ¿no? Esto lo vemos en la carta del presidente, en la página 5, donde el 17 de febrero entró este cuadro con 26,4% sobre el anterior cuadro vigente de eliminación de las franjas horarias de congestión y promoción, que antes había como 4 o 5, ahora quedan 2. Y todo esto, toda vez que dichos incrementos tarifarios no se ajustaron a los previstos en el AIR, los mismos serán considerados parciales a cuenta de lo que hubiera correspondido por aplicación del AIR. Por ende, ese importe de 118 millones de dólares o más, con la idea de recomponer la ecuación económica y financiera del contrato, que no se va a cumplir más. Esto no sé a dónde va a terminar. La liquidez sube de 1,08 a 1,3, la solvencia de 0,97 a 0,92. Aparte hay en el juicio también la idea de dejar sin efecto, pero no van a tener los huevos para hacerlo. Dejar efecto el contrato, no creo que pueda. El valor del libro es 158,6, la cotización es de 140,25, la capitalización es de 12.396 millones y la pérdida por acción fue 5,9. Es todo. Perdón por la lentitud.